Es la hora 22:50. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bienvenidos a Tiempo. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Cirilo. Buenas noches, una bendición volver a estos micrófonos. Gracias por acompañarnos. Estamos en A Tiempo. Gracias a los que nos acompañan vía internet a través de mensajes.tv Uruguay. Los que también nos siguen, Cirilo, por Twitter, por Instagram, por Facebook. Así que copando todas las redes sociales, Cirilo. Copando todas las redes sociales con el mensaje de salvación. Que el Señor siempre llega a tiempo. Exacto. Entonces, el programa de la semana pasada, Cirilo, para refrescar un poquito la memoria de la audiencia, habíamos quedado en el libro de Juan, capítulo 3, el verso 16, que habíamos estado hablando que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no, Cirilo? Que dio a su Hijo unigénito, a lo mejor que tenía. O sea, Él quería, por amor, Él quiere, desde que Adán, desde que el hombre falló, desde que la creación le falló a Dios buscó la forma de que haya un acercamiento, ¿no? Porque dice que el pecado, querer hacer lo bueno y no hacerlo, porque eso quiere decir pecado, lo hemos explicado, audiencia, nos ha alejado un poquito de Dios, ¿verdad? Y el Señor justamente mandó a su Hijo para salvarnos. Exacto, como un puente. Y perdonarnos. Ahí está, exacto. Y todo gratuitamente, ¿no? Porque dice que Él pagó todo el castigo que tendría que venir sobre nosotros, audiencia. Jesucristo lo pagó en la cruz. Nosotros teníamos que haber pagado ese castigo, pero por amor, como dice aquí la palabra, Él mandó a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para hacernos una nueva persona. La Escritura dice, audiencia y Cirilo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esta audiencia? De que Dios está dispuesto a perdonarnos todo lo malo que hayamos hecho, sea muy malo o poco, pero que sea malo, ¿verdad? Porque en realidad solo el hecho de a veces alejarnos de Dios, no creer en Dios, nuestros caminos toman un rumbo muy, muy diferente, ¿verdad? Muy diferente, como dice el versículo 18. Exacto, dice, el que en Él cree, no es condenado. Acá hay un primer punto. Creer. Como hablamos la semana pasada, Cirilo, el punto importante acá es creer. ¿Verdad? El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esta audiencia? Que cuando venimos a la palabra de Dios, porque el secreto está en escudriñar las Escrituras, ¿no? Por ahí capaz que en casa tenemos una Biblia, pero no la leemos. Por ahí en casa tenemos una Biblia y ahí es donde está el secreto. El secreto está en escudriñar, en leer la Biblia, porque ahí están las palabras de Jesucristo justamente. Porque Él dijo que mis palabras son vida, ¿no? Entonces al escudriñar la Escritura, audiencia, ahí es donde está el secreto. Ahí es que se nos revela la luz, ¿verdad? Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, es que Él nos habla. Tiene multiformes maneras de hablarnos Dios, ¿no, Cirilo? Exactamente. Pero una de las primeras es a través de la Biblia, es leyendo las Escrituras. Quizá al momento, audiencia, no entendamos mucho, pero va a llegar un momento que, como decías la palabra correcta, Cirilo, va a llegar una revelación de parte de Dios. Hay escrituras que vas a leer y vas a decir, esto yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo así. Lo entiendo. Y muchas veces nos pasó eso a nosotros. Leíamos la palabra de Dios, no la entendíamos, pero al leerla, al escudriñarla, al volverla a leer, se nos reveló la palabra. Claro, y algo que quiero aclarar, si lo viste que en el versículo 18, en la segunda parte, dice, porque en la primera parte, el que en Él cree no es condenado, empezando por ahí. Si creemos en Él no somos condenados, pero el que no cree, en esta parte quería llegar, audiencia, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra sola
nos condena cuando no creemos. No creemos en el Señor. Esta palabra es clave. Tenemos que creer para no ser condenados. Exacto, porque ¿qué pasa? Al no creer, audiencia, todos los males han caído sobre nosotros, porque estamos apartados de Dios. Pero en el momento que creemos y que nos encomendamos en la mano de Dios, que creemos en el sacrificio que hizo Jesucristo, que pagó el precio por nosotros, un precio, o sea, algo inmerecido, sería. Totalmente inmerecido. Uno ve la maldad que hay hoy día, y hay gente que uno dice, pero hay una maldad tremenda. Pero ¿qué pasa? Que esa maldad, Jesucristo una vez le dijo a los discípulos, claramente, porque los estudiosos de la época veían que los discípulos comían con las manos sucias. Sí. Y Jesucristo le dijo, ¿qué se preocupan? No es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Lo que sale del corazón del hombre, eso es lo que contamina. ¿Por qué? Porque las guerras, las enemistades, los odios, los rencores, salen del corazón del hombre, audiencia. De ahí salen las guerras, de ahí salen los explosivos, ahí salen los asesinatos. ¿De dónde salen primero? No es apretando un gatillo, no es de un arma, sino que primeramente se gesta en el corazón. Se gesta en el corazón y sí, pues se da la práctica, ¿verdad? Exacto, después se ve a luz. Entonces, ¿qué pasa? Audiencia, lo que Jesucristo estaba tratando de decir ahí, y lo que nos está tratando de decir hoy, que nuestro corazón, fuera de Dios, apartado de Dios, oculta muchas cosas. Sí, obviamente. La Escritura mismo dice, audiencia, que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? ¿Pero por qué dice eso? Porque tenemos muchas cosas en nuestro corazón que guardamos desde la niñez, después en la juventud, en la adultez, cuando llegamos a ancianos también. Sí. O sea, somos como un vaso, audiencia, que cuando somos niños, ese vaso se va a llenar según con lo que tengamos cerca. Cierto. Entonces, si nos creamos un ambiente de odio, de rencor, o sea, según el ambiente donde nos criemos, también eso vamos a cosechar, a recibir, ¿no? El vaso se va a llenar de todo eso. Pero qué lindo es, audiencia, comprender de que ese vaso puede cambiar. Que la Escritura acá que mandó a su Hijo para ser cambiado, para nosotros ser cambiado. Exacto. Limpiar nuestro corazón, revelarse la luz a nuestras vidas, ¿verdad? Para no ser condenado. Para no ser condenado, como dice la Escritura. Claro, lo que queremos aclarar Cirilo, que hoy día, mientras estamos en vida, todavía no hay una condenación. No hay una condenación. Estamos a tiempo, audiencia. Hoy estamos a tiempo. Justamente, valga la redundancia, estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque mientras estamos con vida, tenemos la elección. Pero va a llegar un momento que va a haber un juicio. Va a llegar un momento, como hay una parte que dice la Escritura, audiencia y Cirilo, que dice que estemos preparados para estar ante nuestro Creador. ¿Estaremos preparados? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Estaremos preparados? Porque Jesucristo fue claro, ¿no? Él no fue con rodeos. Dijo, hay dos caminos. El camino angosto, que lleva a la salvación, y el camino ancho, que lleva a la perdición. ¿Por qué ancho? Porque en ese camino uno puede hacer lo que quiera. Se permite cualquier cosa. Haga lo que quiera, pero sepa para dónde va. Que ese camino ancho dice que lleva a la perdición, a la condenación eterna, ¿verdad? Entonces, el camino angosto, ¿por qué el camino angosto? Porque hay ciertos parámetros que nosotros no podemos cruzar, y la palabra nos enseña. Ahí está. No es que tengamos la fuerza nosotros, audiencia, hoy, y nosotros porque digamos que somos cristianos, que ya buscamos de Dios, somos hombres, Cirilo, y tenemos todavía cositas que arreglar. Obviamente. Día a día. Y fallamos. Audiencia. Claro, entonces día a día lo que hacemos es, vamos a la palabra se nos es revelada, o sea, entendemos que hay ciertas cosas que estamos haciendo mal y queremos corregirlas. Entonces, todos los días estamos corrigiendo, todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, que Dios nos va guiando. Entonces, audiencia, no es con nuestras propias fuerzas, ¿no, Cirilo? No es con el Señor. Sino que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Uno de los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Pablo, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era que Él podía solo, no era que Él tenía la inteligencia o la fuerza para salir adelante en todo, no. Él decía, todo lo puede en Cristo. No casi todo. Todo. O sea que él reconoció que sin Cristo no podía hacer nada. Exacto. Con Cristo sí. Exacto. Pero ¿por qué, audiencia? ¿Por qué tiene que ser con Jesucristo? Porque fue el que pagó el precio por nosotros. Fue el que dio su vida. Fue el que renunció a la deidad, porque Él es Dios. Sí. Y Él cuando vino a la tierra renunció a todo eso. Y dice que cuando fue tentado, el diablo le dijo, transforma esa piedra en pan. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Cierto. Pero no lo hizo.
Él en una ocasión le dijo a los apóstoles: si yo rogara a mi Padre, Él mandaría una legión de ángeles y me sacaría, me defendería, pero mi reino no es de esta tierra. Entonces a eso nos preparamos, audiencia, a eso estamos acá, a que podamos entregar nuestro corazón a Jesucristo, porque no todo termina, como ya lo hemos dicho, Cirilo, no todo termina mientras vivimos. No todo termina en el que, bueno, voy a vivir la vida, hacer lo que quiero, voy a disfrutar esta vida porque después me muero y bueno, ya no voy a poder disfrutar más nada. Cuidado, audiencia, porque estamos hoy acá para advertirte, para decirte que el único camino es Jesucristo a través del arrepentimiento. Arrepentirnos: Señor, perdóname, Jesús, perdóname. Y después de la muerte es la verdadera vida. Y no hay opción después. Y no hay opción. Está la muerte y la verdadera vida ahí. Incluso nosotros mismos, Cirilo y audiencia, nosotros mismos, como estamos ahora acá sentados, algún día vamos a dar cuenta. Porque Dios nos dio esta herramienta, la radio, las comunicaciones, y cuando haya el momento de dar cuentas, porque todos dicen que vamos a dar cuenta a Dios de todos nuestros actos. Dice que toda rodilla se doblará delante de Dios y toda lengua confesará. Exacto. Que el Señor es Jesucristo. Y todo ojo le verá, dice, ¿no? Y todo ojo lo verá. Entonces, en ese momento, Cirilo, vamos a dar cuenta. Bueno, ¿qué hicieron con las herramientas que yo le di? Bueno, y entonces estamos acá para advertirte de que hay un solo camino y se llama Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Sí. O sea que a través de Él que nos allegamos a Dios, confiadamente, dice. Alleguémonos, dice la Escritura, ¿no, Cirilo? Sí. Y audiencia, dice la Escritura, la Biblia dice: alleguémonos confiadamente ante el trono de la gracia a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa sangre, audiencia, que Él derramó en la cruz, es la sangre que nos limpia. A través de ese sacrificio, y por eso insistimos tanto, a través de ese sacrificio, y esto no es de sabiduría humana ni de inteligencia humana, es un sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y vaya que sacrificio, ¿no? Porque en aquel entonces los romanos, morir crucificado era un sacrificio. Era un sacrificio. Claro, era doloroso. Entonces, todas las maldades del mundo, hay que aclarar esto, audiencia y Cirilo, toda la maldad del mundo cayó sobre Él. Entonces, ¿cuál es el paso que vamos a dar primeramente, antes que nada? Es entregar nuestro corazón a Jesucristo. Y es lo que te voy a invitar a que repitas después de mí cada palabra que yo voy a decir. Si estás consciente, si estás creyendo de que necesitas a Jesucristo, que necesitas ir por el camino angosto, que necesitas de que Jesucristo cambie tu vida, tu destino y lo que está pasando hoy en tu vida, quiero que repitas estas palabras conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, me arrepiento de todas mis maldades, de mis fallas. Te pido, Jesús, que me perdones. Y creo que a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, tengo salvación y vida eterna. Que cuando termine mi vida en esta tierra, viviré eternamente juntamente contigo. Me arrepiento y te acepto, Jesús, como mi Salvador. Gracias y acepto tu perdón. Amén. Muy bien, si repetiste estas palabras conmigo, comunicate con nosotros, una vía de comunicación, Cirilo. 093-72-17-28. ¿Otra vez, Cirilo? 093-72-17-28. O comunicate con nosotros en mensajes.tv Uruguay, en Facebook, buscanos allí. Y hay gente que se está comunicando, Cirilo, ya estamos en contacto con gente, así que con audiencia que se está comunicando. Bueno, muchas gracias y recordad de sintonizarnos los miércoles y jueves 22:50 acá en Radio Patria o en mensaje.tv Uruguay. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Esto fue A Tiempo. Te esperamos todos los domingos en Pablo Sufriategui 1193 a las 17 horas y en Villa Sara, cerquita de la Plaza de Deportes, a las 10 de la mañana. O podés comunicarte con nosotros vía Facebook en mensajes.tv Uruguay.